Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. Bueno, en esta ocasión continuamos la discusión de la semana pasada sobre el tema de la crisis griega, el tema de la crisis europea y del euro, que nos ha tenido pues en un punto máximo de alerta y digamos de preocupación sobre lo que ha venido ocurriendo. Y bueno, pues contamos nuevamente con la participación de tres especialistas en el tema: el doctor Isidro Morales, quien es profesor investigador de la Escuela de Transformación de Gobierno. Gobierno y Transformación Pública. Discúlpame, voy a transformar. Es un título sí, muy extraño. El TEC de Monterrey. Y también al doctor Juan Pablo Prados, de la Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y al doctor Gustavo Vega, del Colegio de México. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues la semana pasada, algo antes que creo que vale la pena mencionar a nuestro auditorio, estamos grabando el día 13 de julio, lunes 13 de julio, después de esa maratónica sesión del grupo de líderes de la eurozona y antes de ciertos eventos que ya están programados para el miércoles 13, 14, 15. Para el miércoles 15 y el viernes 17 de este mes. Entonces, pues nomás tomen ustedes en cuenta en eso. Pero hay mucho que hablar de cualquier manera. El programa anterior nos quedamos justo antes del referéndum. Sí, me gustaría que retomáramos un poquito el tema. No sé, muy breve, Isidro o Juan Pablo, quien quiera tomar la palabra. Bueno, recordar que Grecia, Estado europeo, miembro de la Unión Europea, se encuentra inserto en una crisis económica financiera desde hace 5 años. El 30 de enero del año 2015, Grecia rechaza negociar con la Troika. La Troika es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Rechaza negociar con la Troika las condiciones tan excesivas que a la luz de Atenas se le estaban imponiendo, mostrando apertura para un eventual diálogo. Y bueno, el 12 de junio, el primer ministro Tsipras establece un referéndum en términos de, le preguntó a sus nacionales si querían o no mantener la negociación y aceptar las condiciones tan rígidas por parte de la entonces Troika, y el resultado efectivamente el 12 de junio fue que no. El resultado del referéndum es 61% respecto a que los griegos no querían aceptar las condiciones tan fuertes, tan exigentes en contra de Grecia, y digamos que esa fue la coyuntura que marcó el programa anterior con respecto al de hoy en día, ¿no? Fue el 5 de julio, ¿no? El referéndum, la semana pasada. Sí, 5 de julio. 5 de julio, es que decías 12 de junio. 5 de julio. 5 de julio, el domingo 5 de julio. Y así efectivamente fueron 62% más o menos los que votaron que no. Y después habíamos dicho, ¿te acuerdas la vez anterior, que quizás fue una estrategia de Tsipras, de su grupo, el primer ministro griego, el primer ministro griego y su bloque, digamos, izquierda de todas las gamas, Syriza, para elevar su poder de negociación frente a Bruselas o frente a la Troika, como tú dices muy bien, y que esto podría ser un momento histórico en la Unión Europea de grupos de izquierda que, como sabemos muy bien, en Francia son los socialistas, también en Italia en la coalición socialista, en España sabemos que es gobierno de derecha, pero que hay un grupo, Podemos, un partido político nuevo, que está muy afín a este tipo de medidas, que iba a ser una especie como de ejemplo para reconsiderar o renegociar las condiciones o el pacto económico de la eurozona. Básicamente, ¿en qué? Lo que alegaba Tsipras, este grupo, es que no se podía seguir pagando la deuda porque ya había un decrecimiento del PIB del 25%, y como todos sabemos muy bien, lo que pedía la Troika y lo que pide todavía es que hubiera un superávit primario, y el superávit primario del presupuesto significa que es lo que le queda al Estado antes de pagar intereses y capital de deuda. Entonces, un superávit primario del 1% en este año,
irlo aumentando hasta el 3.5% en 2018, lo cual esto hubiera implicado una sangría. ¿Te acuerdas que te habías puesto el ejemplo de México? Y México en los 80s tuvimos superávit también primario para poder pagar los intereses y parte del capital. La deuda, con la diferencia de que en México tuvo tasas de crecimiento cero, mientras que Grecia tiene de menos 25. Ya. Entonces, creo que la situación griega es mucho más crítica, ¿no? Entonces, esto era un punto muy contencioso. El otro, como lo discutimos también, el problema de las pensiones, que se congelaban, que se alargaba la edad de retiro, políticas fiscales, que no estaban muy claros. El gobierno griego quería grabar más al capital, o sea, una política más bien progresiva, mientras que se habla y se sigue hablando de elevar el IVA, el impuesto de valor agregado, que como todos sabemos es regresivo, en fin. Entonces, ahí estaba el contencioso. Entonces, todos pensamos, concluimos, creo, la vez anterior, de que esta búsqueda de referéndum y no, de alguna forma u otra, iba a mejorar la posición negociadora de Tsipras frente a la Troika y sobre todo al Eurogrupo. Tal vez añadir un poco, recordando un poco los orígenes y las raíces del modelo europeo. Yo creo que también estaban recurriendo a esta noción de que el fundamento principal de la Unión Europea es la solidaridad, y un poco yo creo que lo que reclamaba los fondos que da de repente la Unión Europea para los países menos desarrollados, que ha sido siempre algo que, por ejemplo, en América Latina, en otros países les hemos admirado y se les ha reconocido. Entonces yo creo que lo que ellos estaban reclamando es que esto se había olvidado y que era necesario hacer una revisión y que era importante que ya no se les pidiera que siguieran sufriendo aún reconociendo la responsabilidad que habían tenido. Yo creo que sí, para lo que arguía era a gobiernos anteriores, y ahora lo que no podemos hacer es que el pueblo así. Bueno, entonces un poco esa era la idea. Y yo creo que lo que estaba en cuestión era, ya con este referéndum, probablemente logremos que países como Francia, como algunos otros grupos vayan y exijan que Alemania ceda para que haya una reconsideración de la deuda, etcétera, etcétera. Ese era un poco el argumento, digamos. El argumento principal. Había otro punto también que puso Grecia desde entrada, renegociar la deuda. O sea, acuérdate que antes de referéndums lo que se estaba negociando no era un tercer paquete, era simplemente cómo dar más capital a Grecia para poder solventar sus pagos, el del Fondo Monetario, que fue de 1.5 mil millones de euros, y el que se viene ahora el 20 de julio con el Eurogrupo. Entonces, era básicamente eso, sin tocar, porque Merkel no quería en la mesa de discusión algo que se dijera, vamos a renegociar la deuda. Y eso, a reducir la deuda. A reducir. A renegociar. Y la propuesta de Tsipras era, vamos a renegociar reduciéndola, tipo como fue el plan Brady, que supimos aquí, que se podía hacer recortes, ¿no? Él, creo yo, que la estrategia fue, hago este referéndum, ya ven, mi pueblo dice que no, pero ahora vamos a regresar a la mesa de negociación, no solamente para obtener dinero, sino para renegociar la deuda con cortes. Bueno, creo que lo que vimos es nada de eso. Nada y el de documento claramente dice, el documento que sacó el Eurogrupo, que no hay recorte de deuda y se fortalecen las exigencias. Pero antes de llegar a esa conclusión, sí, tenemos el referéndum donde se dice que no, hay un evento importante, el secretario de Finanzas de Grecia renuncia, aparentemente para darle más margen de negociación, porque pues había sido como el enfant terrible, ¿no? En la negociación, y por lo tanto pues parecería como que será una forma de suavizar un poco las cosas. En realidad pues la reacción de los europeos fue totalmente opuesta a estas expectativas, más bien hubo mucho enojo. Bueno, hubo un enojo importante desde que se llamó al referéndum, ¿no es así? Correcto. Sí, de parte de las principales instituciones europeas, tanto Comisión como el Consejo mismo, se molestaron respecto a esta propuesta y esta acción por parte del primer ministro. De hecho, al día siguiente, respecto al referéndum, Merkel señaló que tras ese resultado del no, 62%, no había condiciones para negociar un tercer rescate. Es decir, efectivamente, Enrique, hubo un enojo importante por parte de los países principales de la Unión y de sus principales instituciones. Y lo interesante aquí es que tras esa reacción europea y sobre todo por parte de Berlín,
Tsipras se comprometió a llevar a cabo una serie de reformas que en buena medida hacían caso a las exigencias que en el referéndum resultó que la gente no quería poner en marcha. Es decir, aquí hay una situación muy curiosa respecto a que Tsipras acepta las reformas que sus nacionales le indican que no las aceptase, ¿no? Sí. Y bueno, con eso se esperaba que por parte de la Unión Europea se viera con buenos ojos estas reformas y bueno, fue lo contrario, es decir, no se quedaron contentos los europeos, las instituciones europeas, Alemania misma, con esa acción a través de la cual el primer ministro Tsipras cede, ¿no?, respecto a las exigencias externas y las contrapartes exigen más. Bueno, lo que pasa es que en medio también ahí pasa otra cosa, ¿no? Es decir, tenemos este enojo, molestia cuando se anuncia el referéndum, independientemente del resultado. Ya decían, bueno, pues hoy estamos aquí negociando, de pronto te levantas de la mesa y ahora le vas a decir que por qué le vas a apuntar a la gente que si sí o que si no, pues que no se supone que ya traías un mandato, o sea, ¿qué? Y desde ese momento se veía como que era ya de por sí complicado. Y recordemos que el sector financiero es especialmente sensible al tema de la confianza. Y pues sí, el dinero, ¿no? Es un billetito, pues tú me das un billetito, pues yo creo que ese billetito va a comprar algo en otro lado. Pero tengo que tener confianza en que el billetito va a comprar, pero el billetito no vale nada. Entonces, por eso es tan importante el tema de confianza y por eso la ruptura. Que eso fue lo que subrayó Merkel cuando entró a la negociación. Dice, aquí la única divisa que se ha deteriorado es la de la confianza. Y aquí yo creo que hay que leer un poco como un castigo así, hemos perdido la confianza. De hecho, el documento último dice, para recuperar la confianza, Grecia tiene que tomar una serie de medidas que sabemos que perdieron la confianza. Pero la confianza, para ganarla, le pusieron una serie de ultimátumos, porque son ultimátumos, con fecha y lo que tiene que hacer para firmar un memorándum de acuerdo, de entendimiento, para empezar a negociar un paquete de rescate. O sea, que no hay paquete de rescate, que tu audiencia quede claro que hasta el día de hoy, 13 de julio, no hay paquete de rescate. Están, digamos, las condiciones para que empiece a recuperar la confianza en los griegos, del Eurogrupo, y se negocie un paquete. Pero regresemos un momentito, nos tenemos que ir a corte, volvemos, porque hay que regresarnos todavía un poquito más. Estamos con ustedes en Sensei en Contexto.